Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un ejemplo relacionado con derivadas de una función vectorial y del vector tangente también, que viene siendo básicamente lo mismo. Aquí puse estas dos imágenes para que veamos cómo se obtiene el vector tangente en un punto de una función vectorial. Aquí está la fórmula. Básicamente, si la comparamos con las derivadas de las que hacíamos en el teorema fundamental del cálculo, es lo mismo. Entonces, y se parece mucho porque si vemos aquí tenemos un vector que es un vector secante, como lo indica esta imagen, y acá este que está en un color rojo ya viene siendo el vector tangente. Aquí tenemos este teorema que nos indica cómo obtener la derivada de una función vectorial. Aquí tenemos la función vectorial, es esta que está aquí, tiene tres componentes. Podemos representar esa misma función vectorial con esta nomenclatura y su derivada es la derivada de cada una de las funciones componentes de dicha función vectorial. Como podemos ver aquí, f', g' y h', que vienen siendo las derivadas de cada una de estas funciones. Y si quisiéramos obtener el vector unitario tangente, lo que tenemos que hacer es dividir a esa derivada que obtuvimos con esta fórmula, con este teorema, entre su magnitud. Aquí tengo preparado este ejemplo que a continuación les explico. Primeramente, nos piden calcular la derivada de esta función vectorial. Tenemos estas tres funciones componentes. Lo que tenemos que hacer es derivar cada una de esas funciones componentes. La primera derivada es esta que está aquí. Obsérvenla, derivada con respecto de t de esta función componente. La derivada es 3t cuadrada. Luego sigue la derivada de esta segunda función componente, la que está en respecto de y. Entonces aquí tenemos la derivada. Para esta se empleó la fórmula del producto, la derivada del producto de dos funciones. Es esta que está aquí. Vean, comparen la primera función por la derivada de la segunda, como lo menciona aquí, ¿verdad? La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función, obsérvenla, la segunda función por la derivada de la primera, que es lo mismo que está aquí, apenas en esta parte. Aquí ya podemos notar que la derivada de esta variable, la derivada de t con respecto de t, pues es 1. Entonces, esta función va a quedar multiplicando por 1. Aquí en esta otra también empleamos esta fórmula que está aquí. Compárenla, la derivada con respecto de t de e a la menos t. Entonces, el resultado de esa derivada es la misma función que teníamos por la derivada de u, que en este caso u es el exponente. Por eso quedó aquí la misma función que teníamos derivando por la derivada de u, que en este caso u es este exponente. Nos quedó esta otra derivada. Esta derivada que acabo de señalar nos va a dar 1. Negativo, ¿verdad? Porque tenemos aquí este signo. Entonces, al hacer las multiplicaciones y simplificar, multiplicamos primeramente este por menos 1, por eso nos va a quedar todo esto así negativo. Este por todo este negativo nos da esto que está aquí. Este lo seguimos arrastrando así tal cual como está. Y en esta parte tenemos dos términos que tienen factor común. El factor común, lo que se repite, que es e a la menos t, lo sacamos de factor común, lo factorizamos por ese método. Ya cuando lo hemos factorizado, el otro factor es este que está aquí. Si comparamos y multiplicamos este por este, nos va a dar el primer término que tenemos aquí. Y luego si multiplicamos el factor común por el otro término, nos debe de dar este otro término que tenemos aquí. Ya nada más acomodando esta parte, primero el positivo y luego el negativo, nos queda de esta manera. Entonces tenemos hasta aquí la segunda derivada apenas de esta función. La tercera derivada que tenemos que resolver es esta de la función seno de 2t. Esa derivada está expresada aquí en esta parte. Seno de 2t, aquí está la fórmula para derivar esa función. Entonces, como podemos notar, es la derivada del seno de una función. En este caso la representamos con u. El resultado es coseno de u por la derivada de u. ¿De acuerdo? Entonces así está aquí, miren. Coseno de u, identifiquen que esto viene siendo u. Coseno de u por la derivada de u. Al hacer esta derivada que nos quedó aquí,
La derivada de esa expresión es bastante sencilla, es igual a 2. Por lo tanto, al multiplicar ese 2 por esta expresión, nos da 2 coseno de 2t. Tenemos las tres derivadas con las cuales obtenemos la derivada de esta función vectorial. Por eso aquí está contestando el inciso A. Ahora, para contestar el inciso B, lo que tenemos que hacer es determinar el vector tangente unitario en el punto donde t es igual a 0. Bueno, aquí podríamos dejarlo hasta el vector tangente nada más, omitiendo el vector tangente unitario. Hay que poner atención en las instrucciones que se den. Pero fíjense bien, antes de eso necesitamos saber cuál es el punto que nos define este parámetro. El punto, para obtenerlo, necesitamos sustituir este valor del parámetro en la ecuación vectorial original. Al sustituir esos valores que estoy indicando, t igual a 0, aquí, 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 aquí y aquí, obtenemos esta expresión que está aquí. Después de sustituir esos valores que les dije, en vez de t ponemos 0, porque así nos lo están indicando, el parámetro va a ser igual a 0. Nos queda 1 más 0 al cubo, 0 por e a la menos 0, seno de 2 por 0. Aquí quitando ese valor, este valor, ¿verdad? Sustituyéndolo por 0. Hacemos las operaciones y nos va a quedar 0 al cubo más 1. Entonces por eso nos queda 1. Aquí al multiplicar 0 por esta expresión, pues nos va a dar 0 porque es una multiplicación por 0. Y el seno de 0 también nos da 0. De tal manera que este es el punto que estábamos buscando. Que resulta de aquí, ¿verdad? 1, 0, 0. Entonces por eso obtenemos este punto. Ya tenemos el punto que nos interesa, pero todavía hay que determinar cuál es el vector que es tangente. El vector tangente ya es muy fácil porque ya tenemos la derivada. Aquí tenemos la derivada, lo único que hay que hacer es sustituir también en esta derivada el valor del parámetro como se indica en esta operación. Comparemos, miren, de lo que se trata es sustituir 0 en vez de t, aquí también 0 en vez de t, aquí también y aquí. De tal manera que nos queda r' de 0 igual a 3 por 0 al cuadrado. Vean por qué, 3 por t al cuadrado. Y luego sigue e a la menos 0, que resulta de aquí, después de sustituir el 0. 1 menos t tenemos aquí, por eso nos queda 1 menos 0. Y 2 por coseno de 2 por 0. Hacemos estas operaciones que tenemos aquí y llegamos a este vector. Este es el vector que supuestamente es el vector tangente. Vamos a tener que comprobar que sí es el vector tangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? En GeoGebra vamos a graficar la ecuación vectorial original. Después de obtener esa ecuación vectorial, dibujamos el punto que nos interesa y al final vamos a graficar el vector tangente. Ese vector tangente lo vamos a mover hasta el punto que obtuvimos, que viene siendo este que está aquí. A ver, vamos a comprobarlo ahora sí. Aquí ya tengo las funciones vectoriales graficadas, comparémoslas. Miren, 1 más t al cubo es esta que está aquí, g de t es t por e a la menos t, que es esta que está aquí, y h de t es seno de 2t, que es esta que está aquí. Con estas tres, que no es necesario que grafiquemos, ¿verdad? Son esas que se ven ahí. Y con la función curva, y definimos como f de t, g de t y h de t el parámetro y le podemos dar un valor al parámetro, valor inicial desde menos 5 hasta 5, como yo lo hice aquí. Pudiera ser incluso un poquito más grande, un poco más chico los valores, no hay mucho problema en eso. Y se nos define esa curva que estoy indicando, miren, ahí se prende y se apaga, ¿verdad? Ahora ya tengo también el punto que obtuvimos, déjense los muestro, el punto que obtuvimos es 1, 0, 0, ese punto aquí lo tengo ya graficado, 1, 0, 0, véanlo, también lo estoy poniendo y quitando. Y finalmente con la función vector ponemos el vector que obtuvimos, aquí se los muestro, el vector que supuestamente es el vector tangente es 0, 1 y 2. Este vector no es el vector unitario, es un vector tangente, pero no es un vector tangente unitario. Hasta aquí podemos ver que vamos bien. Este vector es un vector tangente y sí pasa por este punto y es tangente a esa curva que nos interesa. Véanlo. Lo único que faltaría en este ejercicio es obtener el vector tangente unitario con la fórmula que les describía hace un momento.
Algo que es importante es que en algunos ejercicios, en vez de darnos el parámetro, nos van a dar ya este punto que está aquí. Entonces, cuando eso suceda, lo que tendríamos que hacer para obtener el valor del parámetro, porque si nos dan este punto, no conocemos cuál es el parámetro. Entonces, para obtener el valor del parámetro lo podemos hacer de esta manera. Fíjense bien que esta función nos lleva a esta coordenada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es igualar 1 más t al cubo igual a 1. Es decir, esta igualarla a esta coordenada. La otra que sigue sería t por e a la menos t igual a 0. Y la otra sería seno de 2t igual a 0. Ya que tenemos esto, de cualquiera de las tres, de la que sea más fácil, podemos obtener cuál es el valor del parámetro. Despejando, nos quedaría t al cubo igual a 1 menos 1. T al cubo igual a 0. ¿Por qué 1 menos 1? Porque tenemos esta expresión, ¿verdad? El 1 está sumando, hay que restar de los dos lados, entonces nos queda este 1 menos 1. Entonces sacamos raíz cúbica para eliminar a este cubo, raíz cúbica de t al cubo, raíz cúbica también de acá, y nos queda que t es igual a 0. Y de ahí ya obtenemos el valor del parámetro, que en ocasiones no nos lo van a dar. Reitero, a veces nos van a dar el punto nada más. Entonces, para obtener el valor del parámetro que nos interesa, porque lo requerimos para encontrar el vector, entonces se tienen que emplear este procedimiento. Hasta aquí voy a dejar este video, espero que les sirva de mucho. Hasta luego.